Hemos estado en la serie Diagnosis, ¿cómo está mi vida? Y esta serie cubre 7 mensajes que Jesús envía a las 7 iglesias de Asia Menor, haciendo un diagnóstico detallado en cada una de ellas. Y en el primer mensaje hablamos de la iglesia de Éfeso, la iglesia con problemas cardíacos porque habían dejado su primer amor. La semana pasada hablamos de Esmirna, la iglesia con riesgo de fractura porque estaba bajo muchísima presión y su fe estaba en riesgo de fracturarse. Hoy vamos a hablar del mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo, la iglesia con cáncer. Recordemos que cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Jesús somos parte de la iglesia. Así que estos mensajes a las 7 iglesias son mensajes para cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, y Dios quiere hacer un diagnóstico de nuestra vida. Así que estos mensajes son muy directos, muy personales y con una aplicación directa. Ahora, el cáncer es un término general para un conjunto de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Porque normalmente las células crecen, se dividen y mueren de forma ordenada y con un propósito definido. Pero en el cáncer este proceso falla, haciendo que las células dañadas o anormales se multipliquen sin control. Estas células pueden tomar forma de una masa, que es lo que se conoce como un tumor, y aquí en este caso puede ser maligno. Y puede invadir los tejidos cercanos, y en etapas avanzadas las células cancerosas pueden desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo en un proceso conocido como metástasis. Y hay muchas causas que generan cáncer, pero una de las más comunes y generales es un ambiente tóxico. Un ambiente tóxico. Cuando se expone a las personas a sustancias o agentes conocidos como carcinógenos, que alteran el funcionamiento normal de las células del cuerpo, ahí es cuando empieza esos carcinógenos a dañar las células saludables. Y el daño se presenta en su esencia, en su ADN, en su información genética. Esto altera la célula pierde control, pierde propósito y empieza a multiplicarse de manera desorganizada. Entonces los ambientes tóxicos, como por ejemplo la contaminación del aire, la inhalación de aire contaminado, gases de escape de diésel, humo de tabaco, incluso de segunda mano, el asbesto o radón introduce sustancias tóxicas directamente en los pulmones y en el torrente sanguíneo. Y estos tóxicos que se absorben del ambiente es lo que genera esos daños al ADN de las células y empieza a afectar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que la contaminación del aire es una causa común de cáncer de pulmón. La contaminación del aire. También la contaminación de agua y alimentos. La ingestión de agua o alimentos contaminados con sustancias como arsénico, pesticidas o productos químicos industriales puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer en órganos como la vejiga, el colon o el páncreas. O también la radiación. La exposición a radiaciones ionizantes como rayos X, o la descomposición de materiales radioactivos, o las plantas nucleares que están emanando material radioactivo, radiación ultravioleta como el sol, también son factores de riesgo. ¿Cuántos de ustedes quisieran invitar a su hijo y a su mascota a dar un paseo por una zona de radioactividad? Obviamente ninguno. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a hacer daño, sabemos que ese ambiente tóxico va a afectar el ADN, la información genética de nuestras células, y nos va a dar cáncer. Ahora, esta triste realidad de cómo un ambiente tóxico puede producir cáncer es una ilustración de lo que sucede a nivel espiritual en nuestras vidas. Cuando estamos en un ambiente tóxico, doctrinalmente hablando, ideológicamente hablando, poco a poco el ADN, la esencia de nuestro pensamiento, de nuestra cosmovisión, de lo que pensamos del mundo, se va afectando poco a poco, al punto que terminamos con un cáncer espiritual. Y este era precisamente el caso de la iglesia en Pérgamo. Estaban en un ambiente tóxico doctrinalmente, ideológicamente,
y les había generado un terrible mal. La idea principal que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: las creencias equivocadas siempre llevarán a prácticas pecaminosas. Y es por eso que es importante que nosotros estemos pendientes de qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos pensando. Porque eso, lo que pensamos, determinará nuestra conducta. Y las creencias equivocadas siempre nos llevarán a prácticas pecaminosas. Vamos a ver hoy algunas verdades que el texto nos muestra acerca de este tema. El primer punto, a los que están tomando apunte allí, es: el cirujano supremo es Jesús. Cirujano es la palabra clave en el punto número 1. Y vamos a empezar entonces el estudio versículo a versículo de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero vamos a iniciar con la identificación de Cristo. En la segunda parte del versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahora, a veces leemos la Biblia rápidamente y no nos detenemos a considerar qué es lo que la palabra de Dios está enseñando en detalle. Resulta que en griego la palabra espada, hay varias palabras, y hay una de ellas es romfaía, y esta es la palabra que hacía alusión a una espada griega larga y ancha. Una hoja de corte de aproximadamente 80 centímetros con una curvatura al final. El mango a veces era tan grande como la espada, lo que podía generar una espada de 5 pulgadas con 4 pies, 1,60 m. Entonces, si ustedes miden más o menos 1,54, 5,5, así de grande era esta espada. Esta es la palabra que se utiliza aquí. Dice: el que tiene la romfaía de 2 filos dice esto. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Obviamente esto es una espada sumamente fuerte. Es la misma palabra que se usa en Lucas 2:35, cuando Simeón habla y le dice a María que una espada traspasaría su alma, hablando del dolor que experimentaría. No es lo mismo decir una romfaía, una espada de este calibre, haciendo alusión a algo sumamente poderoso, a algo sumamente contundente, a un arma que no podía ser, no tenía igual. Y no había cómo sobrevivir un ataque con una espada romfaía. También está otra palabra que es macaira, y aquí es donde viene la relevancia de la palabra que se utiliza para la espada, que dice Jesús que Él es el que tiene ese tipo de espada en la mano, porque la otra era la daga corta. Resulta que esta daga era más o menos de 40 centímetros de larga, y Pérgamo, al ser la capital de la provincia de Asia, allí es donde estaba el gobernador. Y resulta que el gobernador romano tenía la potestad llamada ius gladi, que significaba básicamente que él tenía el poder de la pena capital. Y entonces él siempre cargaba esta daga corta, la macaira, que era el indicativo que él tenía el poder y la autoridad de la muerte en su mano. Así que él representaba esa autoridad del emperador, quien siempre cargaba esa macaira como símbolo de su posición y autoridad. Entonces, al identificarse Jesús como el que tiene una espada, no dice una macaira, no dice una espada corta, que es exactamente la misma espada que tenía Pedro cuando le arranca la oreja al siervo del sumo sacerdote allí en el Getsemaní. No era esa espada corta, sino que Jesús dice: yo tengo una romfaía de 2 filos. O sea, Jesús está estableciendo su preeminencia sobre el gobernador humano. La gente en Pérgamo podría decir: wow, Jesús está hablando de la espada gigante, de la espada grande, de la espada poderosa. No está hablando de la daga que tiene el emperador, sino que Jesús se está posicionando con una autoridad suprema por encima de la del gobernador romano. Y esta era, la romfaía solamente tenía filo por un lado, pero Jesús dice: esta es especial, esta tiene filo por los 2 lados, aguda de 2 filos, bien afilada. Y aunque pareciera que el paganismo, la idolatría y el imperio romano tenían el poder, la autoridad y el control de la ciudad de Pérgamo, el Señor declara que Él tiene la autoridad suprema. Y obviamente esto asimilado, asociado a la ilustración del cáncer,
identificamos a Jesús aquí como el cirujano supremo, como aquel que tiene el poder para extirpar cualquier tumor de cualquier vida, de cualquier comunidad en donde se está haciendo daño. Jesús tiene ese poder y la autoridad y la manera de extirpar el cáncer que estaba experimentando esta iglesia. Así que Jesús es el cirujano supremo. Y esto para nosotros tiene que ver con que Jesús es aquel que hoy nos va a dar un diagnóstico. Jesús nos va a decir, mira, tienes esto en tu vida y yo tengo el poder para sacarlo de ahí. Yo tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la herramienta, tengo la capacidad de extirpar eso que te está haciendo daño a nivel espiritual. Punto número 2. El riesgo de un entorno tóxico. Entonces ya vemos que Jesús es el cirujano supremo, pero el punto 2, el riesgo de un entorno tóxico, y la palabra clave aquí es tóxico. Seguimos leyendo y empezamos ahora sí por la primera parte del versículo 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo. Como les había mencionado, estamos organizando, pronto les vamos a dar noticias de cómo va a ser el viaje a Turquía. Vamos a hacer el viaje por las 7 iglesias de Asia Menor. Lo vamos a organizar con el pastor Benjamín, quien vivió en Turquía por varios años. Así que va a ser un viaje fenomenal. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y una de las ruinas más impresionantes que hemos visto es la ciudad de Pérgamo. Pérgamo está construida sobre una colina de aproximadamente 330 metros de alta. Más o menos 1000 pies. Lo impresionante es que ellos construyeron su coliseo mirando al precipicio. O sea que el fondo del coliseo, mientras veían a los actores griegos y las obras romanas desempeñarse, al final, al fondo estaba toda la ciudad de ahí, desde esta colina de 1000 pies. Una impresionante ciudad del noreste de Asia Menor. Y esta era la capital de esa provincia romana. Cuando vemos en el mapa cómo estaban ubicadas las ciudades, empezaba Éfeso y se hacía un círculo de correo. Éfeso, luego venía Esmirna, luego venía Pérgamo, y era por donde el correo era llevado. Resulta que aquí se describe, luego en el versículo 13 dice, yo sé dónde moras, yo conozco tu ambiente, yo sé dónde estás. Y dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Wow. El trono de Satanás. O sea, Pérgamo estaba en un ambiente tóxico. Pérgamo estaba rodeado de una influencia tan maligna que es descrita como el trono de Satanás. Y hay 2 referencias históricas del por qué Jesús pudo haber dicho trono de Satanás. Teniendo en cuenta que Pérgamo era una capital religiosa y política del paganismo en la provincia de romana de Asia, perdón. Y la primera alusión es el gran altar de Zeus. Resulta que los arqueólogos alemanes hicieron la excavación de Pérgamo y al encontrar el trono de Zeus, ellos se llevaron todo, lo sacaron de ahí de Pérgamo y lo trasladaron para Berlín. Hay un museo en Berlín que se llama el Museo de Pérgamo. Esta imagen que está en pantalla es en Berlín y todo lo que está ahí fue sacado de Pérgamo. Entonces, este era el gran altar de Zeus. Este altar colosal fue construido 2 siglos antes de Cristo sobre la Acrópolis, sobre la cima allí de Pérgamo, y era famoso en todo el mundo antiguo. La estructura de este altar, cuando se ve a la distancia, así se vería más o menos allí en Pérgamo, cuando estaba allí, se asemejaba a un enorme trono. Entonces es posible que Jesús le dice, es el trono, pero de Satanás. Es el trono del paganismo, es el trono de la maldad, es el trono de la inmoralidad. Esta era la principal estructura de adoración pagana a Zeus. Así que esta referencia parece ser por la cual Jesús dice el trono de Satanás. Adicionalmente, esta ciudad de Pérgamo era el centro de la adoración imperial. Pérgamo era esa ciudad por ser la capital de la provincia de Asia Menor en recibir el permiso oficial de Roma para construir un templo dedicado al culto al emperador Augusto, mucho antes que otras ciudades.
Así que esta adoración al emperador romano era la máxima expresión de lealtad política y social. Imagínense los cristianos que vivían en ese tiempo al negarse a quemar incienso ante la estatua del emperador. Esto era considerado como un acto de traición castigado con la muerte. Esta presión constante y mortal del poder político que exigía lealtad absoluta en lugar de la adoración a Cristo era vista como el verdadero asiento del poder de Satanás en la tierra. Así que aquí vemos que es probable que la referencia al trono de Satanás haga referencia a la idolatría por la forma de este trono, gran altar a Zeus, y también por el centro de adoración imperial que sucedía allí. Una tercera razón es que había muchísima idolatría en general. Por ejemplo, Asclepio, y yo no sé cuántos de ustedes saben, pero el símbolo de la medicina de hoy es el báculo de Asclepio. Tenemos en la imagen de Asclepio, el dios de la medicina, el dios de la sanidad, el rejuvenecimiento, el patrón de los médicos. Se adoraba a este dios falso de la sanidad, conocido como Asclepio, y en las últimas instancias, si no te sanabas con los diferentes ritos que hacían estos paganos a Asclepio, el último rito era pasar la noche en un cuarto con serpientes. O te sanas o te sanas. Si a mí me dicen que me van a meter en un cuarto con serpientes, me pasa el dolor de espalda. Ahí me pasó el dolor de cabeza. Me pasó la inflamación del colon. Inmediatamente se me sanó el corazón. Entonces, es por eso la serpiente. Ahora, lo curioso es que hoy día es el báculo de Asclepio, la serpiente, que es el símbolo de la medicina moderna. Ahora, no quiere decir que no debemos ir al médico, que porque es el báculo de Asclepio el símbolo. No, vaya al médico, por favor. Tómese la medicina. Entonces, la expresión trono de Satanás es una metáfora poderosa que condensa la impresionante presión, la idolatría, el ambiente tóxico en el cual estaban viviendo estos cristianos. Adicionalmente a la adoración a Zeus, aquí tenían templos a Dionisio, que era el dios de los borrachos. Atenas era la diosa de la sabiduría, la guerra, la inteligencia divina, la arquitectura y el arte. Era la patrona de Atenas. Así que el Señor reconoce los retos que está enfrentando esta iglesia. Y de la misma manera el Señor reconoce los retos que tú y yo estamos enfrentando. Estamos en ambientes tóxicos, espiritualmente hablando. De repente en tu trabajo, de repente en tu lugar de estudio. Y de repente, hoy nos visitas, pero de repente el ambiente tóxico donde tú estás es la iglesia en donde tú te congregas. De repente nos escuchas por internet y Dios está hablando a tu vida. Estás en un ambiente tóxico. Y ya te voy a explicar por qué. Entonces, en este caso, la gente de Pérgamo estaba allí en donde había tanta idolatría, en donde había tanto pecado, en donde había tanta maldad, que estaban ellos, los creyentes en Pérgamo, afectados por tanta toxicidad en su ambiente. Y eso es algo muy similar a lo que se enfrentan las iglesias locales hoy. Tenemos templos a dioses modernos por todo lado, ¿no? Tenemos los templos al placer, tenemos los templos a la perversidad, tenemos los templos a los vicios, y los vemos, los bares, las tabernas y todo esto. Los lugares de perversión sexual, todo eso manifiesta violencia, muerte, abuso familiar, robo, idolatría, ceguera espiritual. Y ese es el mundo en que vivimos. Pero si nosotros no tenemos cuidado, vamos a ser infectados por ese cáncer de ese ambiente tóxico. Luego le dice el Señor en el versículo 13: guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Ok, sigues creyendo en mí, le dice Jesús a la iglesia en Pérgamo. Aún en los días de Antipas, no se sabe quién es Antipas, solo se menciona aquí y se dice mi testigo. Algo interesante es que la palabra testigo en griego es de donde viene la palabra mártir. Y con el tiempo, los testigos que iban siendo asesinados, esa palabra en griego se convirtió en lo que conocemos hoy en español como el mártir, alguien que muere por la fe.
Pero es la misma palabra, el testigo. Este que murió, Antipas, fue asesinado por su fe. Jesús lo llama mi siervo fiel. Seguramente Antipas era uno de los líderes y dijo: yo no me voy a inclinar al César. Yo no voy a permitir que este ambiente tóxico me infecte. Yo no voy a permitir que este ambiente tóxico determine lo que yo voy a creer y determine lo que yo voy a hacer. Y por eso seguramente fue muerto entre ustedes. Dice: donde mora Satanás. El Señor vuelve e insiste en que la influencia malévola, satánica, perversa, pecaminosa a la que estaban expuestos estos creyentes en Pérgamo era bastante fuerte, pero aún así no habían negado su fe, ni aún en momentos de persecución. Se mantuvieron firmes. Recordemos la idea principal: las creencias equivocadas siempre llevarán a prácticas pecaminosas. Punto número 3. El cáncer de la falsa, la palabra clave ahí para completar en sus notas es falsa, el cáncer de la falsa doctrina. Este es el cáncer, la falsa doctrina. Miren lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, y ahorita vamos a ver qué es eso, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. O sea, aquí nos habla de Balac, quien fue ese rey perverso que no quería que los israelitas llegaran a la tierra prometida. Esto se narra en Números capítulo 22 al 24. Por lo tanto, Balac, este rey perverso, convenció al profeta Balaam a maldecir al pueblo israelita por dinero. Balaam convenció a los israelitas a fornicar con las mujeres moabitas hasta llevarlos a una perversión sexual y desviarlos del camino del Señor a través de participación en cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, Jesús les está diciendo: ustedes tienen ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, o sea, los que promueven la pecaminosidad moral, sexual, la idolatría. Ustedes han tolerado, a pesar de que siguen creyendo en mí, ustedes han tolerado a falsas doctrinas en sus vidas. Ustedes han tolerado estar en ambientes donde enseñan lo que es incorrecto, lo que es falso. Ustedes han tolerado gente en sus vidas que son tóxicas y que les va a generar cáncer espiritualmente hablando. De repente, jovencito, tú has tolerado malos amigos que son sumamente tóxicos y que están influenciando tu corazón de tal manera que puedes terminar con cáncer espiritual. Damas, de repente ustedes han tolerado malas amigas en sus vidas que les dan consejos pecaminosos, que les dan consejos contrarios a la palabra de Dios, que no les animan a amar a sus esposos y a sus hijos, sino que les animan a abandonar a sus esposos y a sus hijos. Varones, de repente ustedes han tolerado amigotes vulgares que solo están echando chistes verdes constantemente, que los invitan a la lujuria y a la maldad, al trago, al vicio. Y de repente ustedes han tolerado estos personajes tóxicos en sus vidas. De repente nos escuchas en internet y estás en una iglesia tóxica porque no hay doctrina sana, donde te hacen falsas promesas, donde te animan a alimentar tu deseo por las cosas de este mundo, donde te prometen que Dios quiere que tú seas rico o que tienes que ser sano. Eso es tóxico. La iglesia de Pérgamo habían permitido que estos personajes que los motivaban al pecado y a la idolatría permanecieran allí entre ellos. Dice también en el versículo 15: así tú también tienes algunos de la misma manera, que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Recordemos que los nicolaitas los menciona Jesús cuando les habla a la iglesia de Éfeso y les dice: ustedes no toleraron a los nicolaitas. Pero a Pérgamo les dice: ustedes los toleraron. Ustedes los tienen ahí, los tienen de amigotes, los escuchan, son tóxicos y eso hace daño a la iglesia.
Y como les había dicho en el mensaje a la iglesia de Éfeso, los nicolaitas, se cree que el líder se llamaba Nicolás y se cree que ellos estaban promoviendo prácticas sexuales perversas e idolatría. Este era el cáncer de la iglesia de Pérgamo. Un ambiente tóxico con creencias tóxicas, con creencias torcidas, con creencias que van en contra de la palabra de Dios. Ellos permitían que falsas enseñanzas permanecieran en la iglesia. Ellos estaban allí permitiendo, viviendo y contaminándose de ese ambiente tóxico. Nosotros debemos extirpar absolutamente todo tumor de falsa doctrina, de falsa ideología, de falsa creencia que esté en nuestra vida o en nuestra familia. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. ¿Qué les están enseñando a los hijos? Estábamos en la biblioteca con mi esposa y nuestro nieto. Lo llevamos los viernes en la mañana a la lectura para bebés. Y ahí mismo están libros de la familia. Y varios de ellos tienen a 2 hombres en la portada con un niño. Les quieren meter y vender la idea de que un hogar puede ser formado por 2 hombres o por 2 mujeres. Eso te da cáncer en tu espíritu. Eso daña y tergiversa la visión divina de un hogar formado por un hombre y una mujer. Pero eso es lo que la sociedad quiere promover. Todo el que enseñe que Jesús no es Dios es una doctrina falsa, tóxica, como la de los testigos de Jehová. Todo el que enseñe que Jesús era hermano de Adán, creado, como los mormones, falso. No los recibas en tu casa. No vas a querer llevar a tus hijos y a tu perro o a tu gato a un lugar donde hay radioactividad y tener un picnic allí. ¿Por qué dejas entrar la radioactividad doctrinal a tu casa? ¿Por qué le permites a tus hijos juntarse con gente que va a destruir su fe, que va a destruir la visión correcta de lo que es la familia? Todo el que enseñe que el propósito de Dios en esta vida es que tú seas rico y que seas saludable es falso. Todo el que enseñe que si tú le das dinero a Dios, Dios te va a multiplicar más, es falso. Te quieren sacar el dinero. Sal de ahí. ¿Qué haces ahí? Saca a tus hijos de esas situaciones. En algún momento de mi vida, nuestras hijas estaban en una escuela cristiana y el ambiente se volvió tan tóxico que un día me tocó ir a hablar con la directora y le dije: o tú haces algo o lo hago yo. O sacas a este par de personajes tóxicos o yo saco a mis hijas del colegio cristiano. Ella no creyó. A la semana siguiente nuestras hijas ya no estaban ahí. ¿Implicó dificultad? Sí, porque tocó hacer colegio en casa por un tiempo. ¿Implicó lucha? Sí. Pero yo por la comodidad no voy a permitir que a mis hijas sigan absorbiendo la toxicidad de personajes malvados y perversos. Y no deberías tú permitirlo tampoco. Así que si te encuentras en un ambiente tóxico, ideológicamente hablando, doctrinalmente hablando, sal de allí cuanto antes. Estoy seguro que si sale un comunicado en las noticias que el lugar en donde tú vives, el lugar donde está tu casa, el lugar donde está tu apartamento, está contaminado por sustancias cancerígenas en el agua, que aún el bañarse con ella te puede dar cáncer, estoy seguro que inmediatamente vas a buscar un lugar para donde irte. No importa cuánta incomodidad te genere eso. No te quedarías allí un segundo más. Así que esperas para salir quizás de la iglesia donde no están enseñando la verdad, sino que te entretienen nomás. Te alimentan el ego, te alimentan la avaricia. Serás rico, serás millonario. Entonces este era el problema de Pérgamo, la falsa doctrina. Este era el cáncer que tenía Pérgamo y este es el cáncer que de pronto también está presente en tu vida. Recordemos la idea principal: las creencias equivocadas siempre llevarán a prácticas pecaminosas. Punto número 4, el tratamiento. Esa es la palabra clave, tratamiento para el cáncer de la falsa doctrina. ¿Qué hacemos?
Jesús es el cirujano supremo. Pérgamo estaba en un ambiente tóxico y nosotros también. El cáncer es la falsa doctrina, la falsa ideología, y el tratamiento para el cáncer se nos da en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El problema es que no somos lo suficientemente firmes para poner un alto a las mentiras. No somos lo suficientemente firmes para aferrarnos a las enseñanzas de las Escrituras. Nos da temor de que nos cancelen en las redes sociales. Nos da temor perder amigos que ni siquiera son amigos porque son agentes cancerígenos de nuestra vida espiritual. Nos da temor decir no. Nos da temor y por eso no lo hacemos. Dice, por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y no era cualquier espada, era la ronfaía, era la espada gigante, era la espada grandísima. Vendría a juicio. Así que él hace un llamado contundente: arrepiéntete. No toleres más esa ideología. A veces es la ideología de lo que nos enseñaron en la casa. Los que somos hombres nos enseñaron a ser hombres de cierta manera, y cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta de que está completamente equivocada la versión de hombría que nos dieron en la casa. Y tenemos que desligar la persona de la enseñanza. A veces la gente dice, ay, pero es que mi abuelita era tan querida, tan hermosa. Sí, será hermosa y será muy querida, pero te enseñó mal. Separa la enseñanza de la persona. Sigue queriendo a tu abuelita, sigue amando a tu abuelita, sigue queriendo a tu papá, sigue honrando a tu papá, sigue respetando a tu papá, pero reconoce que la visión de lo que te enseñaron está mal, está torcida. Aléjate, reconócelo. La visión de hombría no es la que nos vendieron, así te lo había enseñado tu papá, tu abuelito, tu sociedad, tu barrio, tu gente. Si te enseñaron a ser un hombre machista, si te enseñaron a ser un hombre tosco con tu esposa, si te enseñaron a ser un hombre perverso, abusador, tienes que arrepentirte, porque Dios va a venir con su espada y te va a disciplinar si eres su hijo, y si no eres su hijo te va a destruir. Arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el arrepentimiento siempre implica hechos. Es cuando tú te das cuenta, estoy en un ambiente tóxico, ya sea con personas en mi trabajo, con personas en el lugar donde estudio, en mi familia. Quizás te va a tocar cortar ciertas relaciones tóxicas en tu familia también, que te están haciendo daño, que te están destruyendo. Y voy a cortar eso. Quizás me toca salir de la iglesia donde estoy, porque me están enseñando mal, porque es un ambiente tóxico y me está dando cáncer espiritualmente. El Señor nos invita a un arrepentimiento, a no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Ay, todo el mundo lo hace. Ay, hoy todo el mundo escoge si quiere ser hombre o mujer. Que se pierdan ellos, tú no. Dios es claro, la palabra de Dios es clara. Así que Él dice que vendrá con espada y peleará contra los perversos. O la iglesia batallaba contra las falsas doctrinas, o el juicio de Dios vendría sobre esa iglesia para destruir a los herejes. Y lo mismo nos aplica hoy. La espada, esa ronfaía, esa espada grande, refleja el juicio de Cristo por medio de su palabra y a la luz de su palabra. Quinto punto y último, la evidencia. Entonces ya vimos cuál es el tratamiento: extirpar, saca, sal, elimina, huye. Déjale saber a la gente, ¿sabes qué? Te aprecio, te valoro, pero tu ideología no me edifica. Y por esa razón no voy a pasármela más contigo. Por esa razón, yo te invito a que consideres lo que te enseña la palabra de Dios en lugar de seguir esa filosofía. Y por eso quiero decirte que por esa razón ya no voy a salir más contigo. Porque tu ideología es dañina, tu ideología es perversa. Los que están en una relación sentimental, ¿a qué te lleva esa relación sentimental? ¿Qué te está pidiendo la otra persona? ¿Inmoralidad? ¿Satisfacer los deseos momentáneos? Simplemente
Aléjate. Tú no eres un juguete sexual. Tú vales más que eso. Bien, la evidencia, entonces, punto 5, la palabra clave es esa evidencia. La evidencia de estar libre del cáncer, de la falsa doctrina. Entonces viene el tratamiento, ahora viene la evidencia. Las personas que han tenido tratamientos contra el cáncer, les hacen exámenes constantes. Aún cuando son declarados libres de cáncer, tienen que seguir chequeándose cada 6 meses, cada año. Y la evidencia de estar libre es que los exámenes revelan que ya no hay ciertos agentes en la sangre que dan evidencia de que hay contaminación de células cancerígenas. Y también hay evidencia espiritual. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está hablando por medio de su palabra. Y si tienes oído, escucha. Al vencedor le daré del maná escondido. Muy bien, la evidencia de que estás libre de todo eso es que tú tienes una fe genuina, una relación genuina con Cristo y que recibirás el galardón. Aquí el maná escondido puede ser una referencia a Cristo, quien es Él. Él mismo se llama el pan de vida, el maná del cielo. Y así como Cristo está en este momento escondido en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Recordemos que el maná estaba en el arca del pacto. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Puede ser una alusión. Te daré el maná escondido. Te daré de mi presencia. Tendrás comunión conmigo. Y luego dice el versículo 17 completo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. En el primer siglo, en Roma, en el Imperio Romano, era común usar una piedrecita blanca para otorgar entrada gratis a un espectáculo. En lugar de darte un tiquete como lo tenemos hoy, se le daba una piedrecita blanca y se le decía: esta es tu entrada gratis. Cuando llegabas al evento, podemos decir el Coliseo Romano, entregabas tu piedrecita blanca especial que determinaba que tenías libre entrada. También se acostumbraba a premiar a los ganadores en las competencias con el mismo regalo. Ganaste, tienes entrada gratis al Coliseo. Se le daba una piedrecita blanca. Aplicada a los creyentes verdaderos, es una figura que indica que el creyente tiene entrada libre a todos los privilegios que tenemos ofrecidos en Cristo. Tendremos entrada a la celebración de las bodas del Cordero. Tenemos entrada a la gloria celestial. Tenemos entrada a la casa del Padre. Esa es la evidencia. Si tú no sales de donde estás, si tú no tomas las decisiones que debes tomar, porque no te interesa, quizás eso hace evidencia que tú no eres de Cristo. El nombre nuevo que se dice allí, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe, habla de esa intimidad, habla de ese afecto tierno de parte de Cristo para quien lo recibe. Refleja una relación personal, una relación íntima, una relación individual en donde Cristo mismo se relaciona con cada uno de nosotros por nombre propio. No a nivel general, no a nivel de masas. Dios está hablando a cada una de nuestras vidas hoy por nombre propio. Y nos está diciendo: hay cáncer en tu vida. Y ese cáncer viene por medio de tus amigotes, de tus amigotas, viene por medio de tus compañeros de trabajo, viene por medio de tus compañeros de estudio. Ese cáncer que está ahí gestándose en tu vida viene por medio de la iglesia donde te congregas. Viene por medio de los falsos maestros a los que escuchas. Vienes por medio de la música que sueles escuchar, donde alimentas cosas completamente contrarias a la palabra de Dios. Y el Señor hoy te está llamando a ti a que extirpes, a que saques. Y el cáncer es algo que no se da evidencia de él en el mismo instante en que se daña el ADN de una célula. Tú no lo sabes. Es con esa constante exposición. Pasan años, empiezan ciertos malestares. A veces se detecta el cáncer y está sumamente avanzado. No te diste cuenta porque estuviste mucho tiempo en ambiente tóxico. Estuviste expuesto por mucho tiempo a sustancias cancerígenas.
Así que es el momento de ser radicales, es el momento de decir no más, voy a hacer un alto, voy a apartarme de esta ideología, voy a apartarme de esta gente porque me está haciendo daño. Y de igual manera tú, padre, de igual manera tú, madre, estorba esos agentes cancerígenos en las vidas de tus hijos. Elimínalos tú si tus hijos no quieren eliminarlos. Si se ponen bravos ya se les pasará, tranquilos. Pero el cáncer los puede destruir. Recordemos la idea principal: las creencias equivocadas siempre llevarán a prácticas pecaminosas. Vamos a orar.